Ustedes saben, mis hermanos, que estamos en una semana privilegiada, ¿no? Estamos ya en la recta final para la Navidad. Hoy yo le decía a alguien, estaba predicando en México, en la capital, le decía, es que ya casi llega la Navidad. Me dijo, no, padre, ya estamos en Navidad. Le dije, no, no estamos en Navidad, estamos en Adviento. Y el Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y la respuesta es, Jesús es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Jesús es la Navidad. Entonces nos estamos preparando, ya entramos desde el 16, bueno, ustedes el 15 con las posadas, los colombianos desde el 16 de diciembre con las novenas de aguinaldos. Entonces entramos en la recta final para la Navidad. El 24 en la noche vamos a poner al niño aquí en el pesebre y vamos a cantar los villancicos y vamos a entrar en ese tiempo hermoso de la Navidad, que va desde el 25 de diciembre, que es el día oficial que la Iglesia Católica pone como el nacimiento del Señor, hasta oficialmente el 9 de enero, que celebramos el bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la fiesta litúrgica del bautismo cerramos el tiempo de Navidad y abrimos el primer ciclo de lo que se conoce en la iglesia como el tiempo ordinario. Y entonces, en esta preparación para el tiempo de Navidad, la Iglesia Católica nos permite escuchar lo que se conoce como los evangelios de la infancia de Jesús. Los evangelios de la infancia de Jesús, especialmente Mateo y Lucas, en los primeros capítulos, que nos hablan acerca de cómo fue que vino nuestro Señor Jesucristo y los primeros años de vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta los 12 años, la Biblia nos da a nosotros, hermanos, certeza de que el Señor y Salvador Jesucristo estuvo aquí con nosotros. Algunos dirán, padre, después de los 12 años se conoce como la vida oculta de Jesús. Después de los 12 años, hasta que el Señor cumple 30 años y aparece el Señor predicando la invitación al reino, el tercer misterio luminoso, la venida del reino de Dios, invitando a la conversión. Entonces vuelve otra vez el Señor, 3 años de vida pública, hasta que entrega su vida por amor a todos y cada uno de nosotros. Vea qué bonito esto, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Algunos dirán, padre, y en estos años de la vida oculta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué hizo Jesús? Y frente a eso se podría decir cualquier cosa, pero lo más probable es que el Señor se quedó en la carpintería ayudándole a San José. Se quedó acompañando a su madre, a la Santísima Virgen María, porque la mamá para Jesús es tan importante que de los 33 años que el Señor estuvo en este mundo, le dedicó solamente a su familia 30 años. Y en los 3 años de vida pública, la primera discípula del Señor fue ¿quién? La Santísima y la Purísima Virgen María, que no solamente lo acompañó en el inicio de su vida pública, lo vemos en la boda de Caná, cuando estaba intercediendo por aquellos novios que se les había acabado el vino, sino que también la vemos al lado de la cruz, cuando estaba crucificando al Señor, como dirían los griegos, ¿no? Puesta en pie, akaistos. Hay un himno griego, oriental, ortodoxo, que se llama akaistos, y habla de la mujer puesta en pie junto a la cruz, es decir, una mujer valiente, aceptando y sosteniendo el sí que dio en la Anunciación hasta las últimas consecuencias. Y no solamente la Virgen María se sostuvo en pie al lado de la cruz cuando estaban crucificando a su hijo, sino que la Santísima Virgen María la vemos con los apóstoles en la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 en adelante, nos habla a nosotros y nos dice a nosotros que los apóstoles estaban reunidos en oración con algunas mujeres y con nombre propio dice María, la Madre del Señor, porque siempre que se habla en la Biblia de la Santísima Virgen María es en referencia a que ella es la Madre del Señor. Y es que esa es la grandeza de nuestra Santísima Madre. Y vea qué bonito esto, que no solamente la vemos al lado de los apóstoles, sino que la vemos en el Apocalipsis. Y ustedes lo tienen aquí, vean. Ahí está el Apocalipsis capítulo 12, dibujado por el mismo Dios aquí en México, en el año 1531. La Virgen María sigue sosteniendo su sí por amor a todos y cada uno de los que nos llamamos católicos
y hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Y de la Virgen María hay que aprender mucho, mis hermanos y mis hermanas, porque nuestra Madre Santa es excepcional. Por ahí, en estos días o meses, una revista por ahí del mundo, National Geographic, creo que se llama esta revista, habló acerca de la Virgen y dijo que era la mujer más grande de toda la historia del mundo. Vea qué interesante esto. El mismo mundo reconoce la grandeza de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Y algunos dirán, Padre, ¿y por qué la Virgen María es grande? Y yo les voy a explicar por qué la Virgen María es grande desde una expresión de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un teólogo muy excepcional de la Edad Media que dijo lo siguiente, dijo, Dios es omnipotente, para Dios nada hay imposible, le dijo el ángel Gabriel hoy a nuestra Madre Santa el día de la Anunciación, ¿no? Nada hay imposible para Dios. Lucas en el capítulo 1, versículo 37. Nada hay imposible para Dios. Sin embargo, dice el teólogo llamado Santo Tomás de Aquino, de que Dios en su grandeza, en su omnipotencia, no puede crear una mujer más grande que la Virgen María. ¡Qué expresión tan bonita! Dios en su omnipotencia, en su grandeza, no puede crear una mujer más grande que la Virgen María, dice el santo. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué Padre no puede? Porque ¿quién le da la grandeza a nuestra Madre? ¿Quién? ¿Por qué la Virgen María es grande? ¿Por qué? Porque es ¿qué? ¿Madre de quién? De Dios. Algunos dirán, Padre, la Virgen María es Madre de Dios. ¿Y quién le da la grandeza a la Virgen María? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Virgen María, vea, es virgen porque es Madre de Dios. Nació inmaculada porque es Madre de Dios. Fue asunta al cielo porque es Madre de Dios. La maternidad divina es el centro de la Mariología católica. El dogma principal y central es eso. La grandeza de nuestra Madre es porque fue ¿qué? ¿Madre de quién? De Dios. Y entonces, si la grandeza se le da a Dios, si la grandeza se le da a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que haya una mujer más grande que la Virgen María, tiene que haber un Dios más grande que el nuestro. Y no, es imposible. Es imposible que haya alguien que esté por encima de nuestro Dios. Y como es imposible que haya alguien que esté por encima de Dios, pues entonces no hay una persona más grande que la Virgen María. Porque su grandeza se la da el mismo Dios. Y aquellos que han querido igualarse a Dios, siempre terminan derrotados, derrocados. El primero que puso oponerse allá en el cielo y ser, diría Isaías, semejante a Dios, ¿no? Igual a Dios, y lo vemos nosotros ahí peleando contra Dios, un ángel llamado Luz Bella, y quiso ser semejante a Dios, y entonces fue arrojado del cielo y se convirtió en Luzbel, en el enemigo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nadie puede estar ni al margen de Dios ni por encima de Dios. Y como no hay nadie que pueda estar por encima de Dios, la Virgen María es la mujer más grande que tiene la historia. Y de eso es que nos habla a nosotros hoy, el Evangelio, de la Anunciación. Hoy hemos escuchado Lucas en el capítulo 1, versículo 26 hasta el 38, los que los católicos llamamos la Anunciación. ¿Y qué nos dice a nosotros? La Anunciación es importante, porque este texto de la Anunciación lo encontramos en medio de todo el corpus bíblico de Isabel y de Zacarías. Acordémonos que ayer leímos Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25, donde Dios envía al ángel Gabriel a Zacarías y le dice que su oración ha sido escuchada y que su esposa va a tener un hijo, y entonces le habla acerca de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan, sí o no? Y resulta de que dice el 25 que Isabel se encerró desde ese día, después de quedar embarazada, de haber concebido, y en oración le daba gracias a Dios por haber quitado ese oprobio, esa humillación, esa ignominia, la peor humillación que una persona podía vivir en la época de ese, para una mujer que fuera estéril. Y sin embargo, Lucas capítulo 1, versículo 26, ¿qué nos dice?
al sexto mes. ¿Al qué? Al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Pues de embarazo de Isabel. Vea que inicia en el marco de Isabel. Yo me imagino, y quiero entrar un poco, digo yo, ¿no? En mi imaginación loca o teológica, no sé cómo la quieran llamar ustedes, pero la emoción del ángel, ¿no? La sorpresa del ángel de ver cómo Dios ama tanto a la humanidad, de que una mujer anciana, estéril, y este ángel haya mandado Dios a este ángel para decirle a ese anciano, a ese hombre que sentía que ya sus sueños y sus ideales no se iban a cumplir, sino que ya le estaba llegando el término de su vida y tal vez se sentía defraudado en sí porque era un anciano que su esposa era estéril y era anciana, y sin embargo el Señor envía al ángel a decirle: mira, tu esposa va a dar a luz un hijo porque tus oraciones han sido escuchadas. Uy, qué bonito. Y yo me imagino que el ángel Gabriel estaría embelesado por la misericordia y la grandeza del Señor. Y va al cielo y le dice a Dios: bueno, ya cumplí con tu orden, ya le anuncié a este hombre que va a quedar embarazada a su esposa. Y entonces, 6 meses después, ¿qué hace? Dios vuelve y llama a este arcángel. ¿Cómo se llama el arcángel? San Gabriel, la fortaleza de Dios. Lo llama y le dice: ven, Gabrielito, ahora necesito que vayas hasta allá, vea, allá, como dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y vaya y hables con esta niña que está allá, y le digas y le preguntes que si ella quiere ser la madre de mi hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Hijo eterno de Dios, del Santo de Dios, del Verbo de Dios, del Logo de Dios, de la palabra de Dios. Pregúntale. El ángel va y inicia esto tan bonito, ¿no? Viene el ángel y se encuentra con nuestra Madre Santa, y el ángel Gabriel había tenido una experiencia con Zacarías. Cuando Gabriel se le aparece a Zacarías, y Zacarías estaba ofreciendo el incienso ahí en el turno sacerdotal que le había tocado, Zacarías, al ver el ángel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se espantó. Se llenó de miedo, se llenó de temor al ver un ser espiritual no corporal de naturaleza angélica llamado un ángel dotado de inteligencia y de voluntad. Eso es un ángel, es un ser espiritual no corporal creado por Dios y dotado de inteligencia y de voluntad. Eso dice la teología. Al ver un ángel se asustó. Yo creo que yo también. Yo no tengo ese don de visión de ver cosas así, pero uno a veces que se imagina cosas o en la oración uno dice: qué bonito, pero el día que uno vea así palpablemente un ángel en carne y hueso, como lo podemos ver, o al menos una representación, yo creo que yo me asustaría. Yo no sé ustedes, o si uno ve un demonio, un ejemplo de gente que ve el diablo y se asustaría, yo me asustaría. Me daría el problema de los 5 dedos. ¿Sí lo conocen, no? Yo creo que sí. Eso es literal, ¿no? Yo, Señor, una cosa tremenda. Pues Gabriel se le presentó a Zacarías. Zacarías se asustó, se llenó de temor, de miedo. Y en cambio vea que la Virgen María no se asusta. Y esto es bonito, y algunos místicos dicen: ¿y por qué María, dicen ellos, la Virgen María, no se asusta? Porque la Virgen María estaba acostumbrada a esta vida sobrenatural. A esta vida sobrenatural, a la vida del cielo, a la vida de Dios. Y por esa razón la Virgen María no se asusta. Así como se asustó Zacarías, que se llenó de temor, de miedo, se sobresaltó, la Virgen María no. Sin embargo, cuando el ángel la saluda, recordemos que en la época de Jesús, las mujeres no se saludaban, se saludaba era al hombre. Y el saludo normal era shalom, a la mujer no se le saludaba. A la única mujer que se saludaba en la época de Jesús era la mamá del rey, que era la reina, la madre reina. El resto de nadie más, ninguna otra mujer se saludaba era al hombre. Y entonces el ángel la saluda, pero la saluda de una manera especial. La saluda como se saludaban las reinas. Nosotros decimos en español: Dios te salve María, Dios te saluda María, o alégrate María. Ave María gratia plena en latino. Haire María que caritomene. Haire María que caritomene. Pero es que el ángel no dijo María. El ángel dijo fue Haire que caritomene. Haire que caritomene. Dios te saluda llena de gracia. Dios te saluda
inmaculada. Alégrate, llena de gracia. Pero no le dijo María, le cambió el nombre. En lugar de llamarle María, le puso llena de gracia. Un nuevo nombre, Quejaritomene, inmaculada. Yo siempre que paso por este texto le digo a la gente, es la única parte en la Biblia donde encontramos nosotros esa palabra griega Quejaritomene. Lucas capítulo 1, versículo 28. Y yo le digo a los muchachos que andan con el celular en la mano, y yo también cuando tengo mi tiempo libre, tomo el celular en la mano y chateo y busco, investigo y leo. Entren a Google y googleelo. Ponga ahí que con K, J, Quejaritomene, a ver qué le sale, a ver qué explicación le da al mundo acerca de esa palabra. Y es que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, solamente en ese versículo, porque es único y exclusivo. Lucas, iluminado por el Espíritu Santo, buscó una palabra en griego para hablar y decir que nuestra Madre Santa es inmaculada, y la palabra que encontró fue Quejaritomene. Jaires María, Quejaritomene, Jo Kyrio Metasú. Dios te saluda, llena de gracia, el Señor está contigo. Y vea qué bonito esto. Ese saludo era un saludo exclusivo. Es como si yo me lo encontrara a usted y le dijera, hola, ¿cómo está su santidad? Y usted, mi santidad. Y el Padre, ¿por qué me saludó así? ¿No le parecería extraño que? Hola, santidad. Y usted, ¿sí o no? El Padre se la fumó verde o qué es. Cuando a uno lo saluda de manera como rara, extraña uno. Yo una vez iba en un aeropuerto y yo escuchaba que por allá alguien gritaba, siervo, siervo, siervo. Y yo pensé que venía un siervo, un venado, yo pues me quité. Y yo miraba y me decía, no, tú eres un siervo de Dios. Yo pensé que me había visto cachos o colas, yo no sé. Siervo. Y me pareció interesante ese saludo. O que usted llega a su casa y su suegra le diga, hola, bienvenido. Uy, usted dirá, uy, ¿qué pasó? ¿Qué saludo es este, no? De la Virgen María, en su interior, es que no habla nuestra madre, en su interior. Cuando escuchó ese saludo, la Virgen María no se sobresaltó por el ángel, sino que en su interior, y Lucas utiliza otra palabra griega, que el Papa emérito Benedicto XVI en un libro acerca de la Virgen María la explica muy bien de una manera excepcional. Esta palabra es dialogizomai. Dialogizomai traduce como reflexionar profundamente frente a una cuestión dada. Es como cuando usted se va a presentar a un examen, ¿no? Y entonces le hacen una pregunta en el examen y usted cierra los ojos y empieza a reflexionar profundamente sobre esa pregunta, ¿no? Para no dar una respuesta así a la deriva, sino usted tiene que responder contundente, porque sabe que es el examen final y lo puede perder, ¿no? Cuando yo estudiaba filosofía, porque yo soy filósofo y teólogo de profesión para la gloria del Señor Jesús, todos sacerdotes, filósofo y teólogo, y algunos psicólogos, y otros por ahí doctores, pero vea qué interesante. En la filosofía, algunas preguntas. Yo tenía un maestro que se llamaba Francisco Varona, y este hombre en los exámenes solamente hacía una pregunta. Entonces uno había visto un ejemplo, la filosofía de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y entonces le decía la pregunta con algo que pasó en Colombia, entonces ilumina este acontecimiento con la filosofía de Nietzsche, y le tocaba a uno llevar como una hoja de esas dobles grandototas, y toda la hoja tenía que llenarla hasta el final respondiendo la pregunta. Esos eran los exámenes, usted podía sacar sus libros, sus cuadernos, lo que fuera, pero uno decía, bueno, ¿yo cómo respondo esto? ¿Cómo yo puedo llegar a dar una respuesta a esto? Y entraba uno en ese diálogo interno con uno para poder hacerlo, y eso es lo que dice el Papa, no de esta manera que le estoy explicando yo, sino que la Virgen María reflexionó profundamente. Reflexionó profundamente. Yo me pongo a pensar en las mujeres. Un ejemplo, usted tiene su novio, ¿no? Y el hombre es así grande y acuerpado como yo, ¿no? Y de pronto, pues no tan hermoso, pero bueno. Pero resulta de que, y su novio le propone matrimonio. Le dice mi amor, mi chiquita, mi chaparrita, no sé cómo le dirán las mexicanas, ¿no? Mi gordita, no sé. O lonche de perro, yo no sé cómo le llamaron.
mi flaquita, no sé. Y que le diga a usted, órale, ¿no? No sé cómo le dirán. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Usted lo piensa? ¿Lo reflexiona? ¿Lo medita? ¿O sencillamente dice sí? Pues la Virgen María reflexionó, pensó. Y yo creería que muchas veces nosotros tenemos que reflexionar y pensar, tanto en lo positivo y en lo negativo. Yo lo he predicado muchísimas veces en mi vida, de que en la respuesta de nuestra Madre Santa, cuando el ángel le explica después todo lo que Dios le había mandado decir, la respuesta de la Virgen María fue una respuesta seria, una respuesta profunda. No fue una respuesta superflua, vacía. No, fue una respuesta profunda. La Virgen María reflexionó, dialogizó más y pensó en ella misma y en su corazón qué significará este saludo. Porque este ser espiritual no corporal, creado por Dios y dotado de inteligencia y de voluntad, llamado ángel, el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel, me está saludando como se saluda una reina. ¿Qué significa esto? En el solo saludo ya iba, mis hermanos y mis hermanas, implícito la misión que Dios tenía para nuestra Madre Santa. Pero la Virgen María no abre su boca, ella reflexiona, dialoga entre ella misma. Y vea qué interesante esto, porque un ángel no puede leer la mente. Un ángel no puede leer, un demonio tampoco. Hay gente que dice, uy, es que este brujo, este señor me leyó el pensamiento, me leyó la mente. No, señores, el diablo no puede leer la mente. Un ángel no puede leer la mente, la Virgen María tampoco, los santos tampoco. El único que conoce el pensamiento interno del hombre se llama Dios. Que Dios es omnisciente, todo lo sabe. La sapienza suma a Dios. El demonio no, ni los santos. Dicen los teólogos, la Virgen no puede leer la mente. Pero si usted mentalmente pide la intercesión de nuestra Madre, sí lo puede escuchar. Un ángel no le puede leer la mente, un santo tampoco. Pero si usted pide la intercesión de un ángel, de un santo, de su devoción, de la Virgen, escuchan la oración. Y entonces, ¿qué estaba haciendo nuestra Madre Santa? Pensando, reflexionando profundamente dentro de ella. Y el pobre ángel Gabriel pues no sabía qué estaba pasando. Él solamente observaba la belleza de nuestra Madre, una mujer en oración, en calma profunda. Y después el ángel le dice, no temas, María. Tú has hallado gracia delante de Dios y por eso te saludé como te saludé. Has hallado gracia delante de Dios y el ángel lo da por hecho. Dice, vas a concebir y vas a dar un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. La palabra Jesús significa Dios salva. Yeshua o Joshua, Dios salva. Tú, María, le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, vea qué bonito es. Se le llamará Hijo con H mayúscula porque es Dios, de el Altísimo con A mayúscula porque es Dios, y el Señor con S mayúscula. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Y entonces la Virgen María, que sigue escuchando y sigue reflexionando, ahora sí le formula, le hace una pregunta al ángel. Y la Virgen María lo único que no logra entender, y es que es normal, es cómo va a poder esto llevarse a cabo si yo no conozco varón. Para los hermanos protestantes que hablan mal de nuestra Madre Santa, quiero decirles que la Virgen María tenía una vocación excepcional, un llamado profundo y siempre a la virginidad. La Virgen María es una mujer consagrada, una mujer dedicada al Señor. Y entonces pregunta a la Virgen, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón, porque la Virgen María, aunque ya estaba desposada con José, pero no vivían juntos. Porque resulta que las nupcias matrimoniales de la antigüedad tenía dos momentos. Cuando la niña más o menos cumplía 12, 13 o 14 años máximo, desde los 12 años ya las casaban, a los 12 años ya las casaban, máximo hasta los 14, digamos que nuestra Madre Santa tenía 14 años. A los 14 años entonces la familia buscaba un hombre digno para esta muchacha y lo buscaban dentro del clan. Esta ciudad que nos habla la Biblia a nosotros, esta ciudad de Galilea llamada Nazaret,
en la época de Jesús tenía aproximadamente unos 200 habitantes. Y dentro de esos 200 habitantes, San Joaquín y Santa Ana habían buscado un hombre justo. No se habían fijado tal vez en la riqueza material de este hombre, sino en la fe, en la piedad de este hombre, y la Biblia lo llama justo, que es San José, para que fuera el esposo de nuestra Madre Santa, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y entonces ya habían hermanos y hermanas pasado por ese primer momento de las nupcias matrimoniales. Se había comprometido en santo matrimonio un año antes. Era un matrimonio legítimo porque ya estaba desposada con este hombre. Pero la niña vivía ese año con los padres y el muchacho, que se podía casar desde los 18 en adelante, con los padres. Y en ese año se iba construyendo la casa o el lugar donde iban a vivir después ya de celebrar las nupcias, las últimas. Y entonces vea qué interesante esto, que en ese tiempo, cuando ya estaba desposada nuestra madre, pero dice el Evangelio, sin haber vivido antes juntos, entonces interrumpe Dios en la historia de nuestra madre y le pregunta que si ella quiere ser la madre de Dios, que va a dar a luz un hijo. Y la Virgen pregunta, pues ¿cómo es esto si yo soy virgen? La virginidad perpetua, antes, durante y después del parto. ¿Cómo va a ser esto? Y entonces le explica el ángel Gabriel. Es el Espíritu Santo el que vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será llamado Santo e Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender muy bien. Se le llamará Hijo de Dios. Y empieza y termina el ángel, como inició, al 6º mes, toda la historia de Isabel y de Zacarías. Porque yo me imagino que el ángel Gabriel estaba muy emocionado por lo que había vivido. Isabel y Zacarías, una anciana embarazada, va a dar a luz al precursor del Señor. Y entonces le habla y dice, mira, Isabel, tu pariente, tu prima, está embarazada. Y este ya es el 6º mes de la que llamaban estéril. Repítalo conmigo. De la que llamaban, más fuerte. ¿Y quién la llamaba estéril? Pues los vecinos, la gente que vivía alrededor. Vea que las críticas que ustedes hacen a las personas o que nosotros hacemos a las personas, también es conocido por Dios y por los ángeles. ¿Quién le llamaba estéril? Yo estaba pensando en este texto en estos días. ¿Y quién llamaría estéril a Isabel? Tal vez la amiga, la comadre, el compadre, que a veces nos gusta hablar y hablar y hablar de las personas. Pues vea que el ángel cita a un chismoso. Ya, vea, de la que ya llamaban estéril. El 6º mes de la que llamaban estéril. Y entonces le da la máxima que a nosotros nos encanta, porque para Dios nada hay imposible. A mí me encanta eso, porque para Dios nada hay imposible. Nada. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Y así como el Señor permitió que una mujer anciana quedara embarazada, también una niña virgen va a llegar a ser madre, que eso es algo excepcional. Y sin menoscabar su integridad, virgen antes, durante y después del parto, pero depende de tu respuesta. ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? La Virgen María había pensado, profundizado, el ángel Gabriel le había llenado todas sus expectativas y entonces la Virgen da una respuesta, le dice que sí al Señor. Y al decirle que sí al Señor, pues viene la redención de toda la humanidad. En el grupo de oración, en el grupo carismático, donde nos llenamos de emoción y le decimos, sí Señor, voy a cambiar de vida y voy a entregarme a ti y voy a orar y voy a ayunar y voy a volverme, Señor, una persona de Dios. Pero salimos allá y ese sí no lo sostenemos ni saliendo de esta puerta. La Virgen María lo sostuvo hasta las últimas consecuencias y lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Por eso la vemos nosotros acompañando a su Hijo en todo su ministerio público. La vemos en la cruz, la vemos en Pentecostés, la vemos, hermanos, en el cielo. Apocalipsis 12:1. Y la seguimos viendo, intercediendo por nosotros, porque esto es una respuesta, hermanos, con una profundidad impresionante. Ojalá que nosotros hoy le digamos que sí al Señor y le digamos que no al pecado.
pero que ese sí lo sostengamos hasta las últimas consecuencias. Pero salimos de estas 4 paredes y nos dolió la cabeza, nos dolió la espalda, nos dolió a nosotros algo, y vamos a la limpia y al huevo y al brujo y al entierro y al amuleto y al fetiche, y volvemos al cura y nos confesamos: padre, es que fui a donde el brujo, donde la bruja, donde el hechicero, y el padre le absuelve, y al mes otra vez con el mismo cuento, y pasan los años y no sostenemos nuestro sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos sostenido el sí ni en el matrimonio? ¿Cuántos de ustedes se han presentado delante de un altar y le han dicho a Dios que sí, que se van a amar hasta que la muerte los separe, y a los años ya están peleando y separándose, ni cambiando de pareja y buscando amantes y todo, porque no podemos sostener un sí? Ojalá que nosotros aprendamos a pensar profundamente en esto y aprendamos de la Virgen María. Como inicié esta predicación, tenemos mucho que aprender. Sobre todo decirle sí a Dios y a sostener ese sí hasta las últimas consecuencias. Y recordemos que Dios es fiel, y que el Señor es todopoderoso, y que puede mover su mano hoy para sanarnos, liberarnos, bendecirnos y levantarnos. Pero Dios también espera nuestra respuesta. Dios también espera, mis hermanos, de que nosotros, que nos estamos preparando para ponerlo allá el 24 de diciembre de la noche, amanecer el 25 para celebrar la Navidad, nosotros hoy le abramos el corazón al Señor y lo aceptemos aquí en el corazón y le digamos que sí al Señor. Y ese sí, unámoslo al sí de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.